Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy voy a presentar un reto, pero antes de continuar, quiero agradecerle a mi amiga de Mi Vida Entre las Plantas y Más porque ella me informó sobre quién creó el reto anterior que presenté, el cual se trataba de crear un mini jacuzzi. Y ese reto fue creado por Río Grande Suculentas. Entonces le doy crédito a ese canal. Eh, Agradezco mucho a mi amiga de Mi Vida Entre las Plantas y Más por haberme dado dicha información. Entonces, el reto que voy a presentar hoy es el número 9 al que fui invitado, y el cual consiste en crear una maceta en forma de caracol. Este reto fue creado por el canal del Paraíso de Marisela Tapia, y yo fui invitado por el canal de Reyes y sus Plantas. Entonces, invito a todos a que visiten estos canales: Río Grande Suculentas, Mi Vida Entre las Plantas y Más, Reyes y sus Plantas y El Paraíso de Marisela Tapia, porque tienen excelente contenido, y lo más importante es de que en ambos canales se recicla. Entonces, eso es tan importante y necesario eh, para el mundo, porque estamos viviendo por situaciones bastante complicadas. Entonces no se van a arrepentir. Entonces estos son los materiales que voy a utilizar y estas son las herramientas que voy a utilizar. Entonces ahorita les voy a mostrar el paso a seguir. Este es un recipiente de aceite. Entonces se me va a servir para el cuerpo del caracol. Entonces lo voy a partir a la mitad. Entonces, en teoría, la idea es que quede así, más o menos. Entonces voy a hacer el corte y continuamos. Amigos, entonces ya lo partí a la mitad. Entonces este va a ser el cuerpo del caracol, y esta pelota me va a servir para hacer la caparazón. Entonces más o menos esto tiene que ir colocado aquí. Esa es la idea. Esta parte ya no la voy a ocupar. Más o menos va a ser así, o esa es la idea. Entonces pero la idea es que esto tengo que hacerle una especie de corte aquí para que la pelota pueda descansar. Entonces aquí, para hacerlo, realmente no lo mencioné al principio, pero voy a utilizar materiales reciclados y otros que no, que tuve que comprar, como por ejemplo las pelotas. Entonces voy a hacer el corte y ahorita les muestro. Amigos, así va quedando. Entonces ahí está. Sería el caracol. Y aquí se va a formar la caparazón. Más o menos ahí va. Entonces ahorita tengo que darle forma al caracol. Aquí es donde va a ir la planta. Esta va a ser la maceta. Entonces ahorita voy a seguir dándole forma y les muestro cómo va. Así va. Este va a ser, de hecho va a ser un portamaceta. Este lo voy a llenar de tierra para que tenga peso, y esta parte va a ir aquí. Entonces, para poder colocar macetas pequeñas que tengo, y así no queda fija una planta, sino que puedo ir cambiando para darle variedad a la maceta. Entonces esto todavía lo tengo que arreglar y cortar, pero ahí va avanzando. Entonces aquí está, amigos. Este sería la caparazón, más o menos ahí está la idea. Entonces esto va a terminar más o menos así.
Solo me falta hacerle los ojos, los tentáculos donde van los ojos y la nariz, por decirlo de una manera, y ya estaríamos terminando. Pero más o menos por ahí va. Entonces aquí está terminada la idea, amigos. Son los ojos, la nariz. Sin querer queriendo, este sería la boca y la caparazón. Entonces, esta es mi maceta en forma de caracol. Aquí voy a colocar la maceta. La idea era, no le di detalles para afinarlo, sino que quede, por decirlo de una manera, rústico. Por eso dejé estos alambres, que es lo que detienen y porque se ve ahí. Pero es para que le dé un toque rústico. Entonces, así está la maceta. Fíjense que en la naturaleza hay unos caracoles que son de colores. Entonces, más o menos esa es mi inspiración y este sería mi caracol arcoíris. Entonces, solo voy a darle los últimos retoques y ya la presento con la maceta, amigos. Amigos, entonces ya está. Esta es mi maceta y aquí era donde les decía, puse mi violeta bicolor. Entonces al momento que quiera, pues retiro la maceta y pongo otra para darle variedad. Entonces con esto concluyo el reto. Estos dos tentáculos son la nariz. Y así termino este reto, amigos. No voy a nominar a ningún canal porque esta invitación la tuve desde hace tiempo y creo que la mayoría ya lo cumplió. Entonces, gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.